Muy buenas tardes, mis amigas, mis amigos. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este subprograma Careo aquí en Cinevisión. Ahora con el privilegio de estar acompañado por don Osvaldo Santana. ¿Cómo estamos, don Lito Santana? Saludos, amigos, de nuevo aquí. De taponeros, se dice. Sí, hay taponeros estelares que a veces son mejores que los abridores. Bueno, un cerrador. Sí, Omar, que habitualmente está aquí con nosotros los sábados, en esta ocasión no pudo estar por algunos compromisos que se le han presentado. Bueno, Osvaldo, yo creo que voy a comenzar con Haití. Parece que Haití está entrando en una ruta, uno nunca sabe cómo será, pero por lo menos lo que ellos estaban pidiendo, una parte muy importante de la población, yo diría que casi todos los países que conforman la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos también, ha entrado en la ruta del apoyo auxiliar de la policía de Kenia, que ya tiene en su territorio 400 miembros, dicen, más lo que son los altos mandos, los asesores, los estrategas y también naturalmente, aunque no se anuncia formalmente, el equipo de soporte de los Estados Unidos de Norteamérica, que ha tenido a su cargo, ¿verdad?, el sostén económico. En un principio se hablaba de que iban a donar 300 millones de dólares, ya hay unos 109 millones que están siendo utilizados en armas, se tuvo que hacerse toda una logística de preparación de aeropuertos, zona de estadía de los soldados, porque no es que van a estar ahora ellos como si fueran guerrilleros metidos en los montes o en los barrios escondidos en carpas, no, se le hizo una infraestructura de mando en la que ellos entran y salen y pueden desde ahí dirigir sus operaciones. El hecho es que ya, Osvaldo, están en Haití los soldados, los policías de Kenia. Siempre en Careo hemos sido nosotros de opinión de que nunca es tan suficiente como la ocupación o invasión o lo que se quiera de una nación, no importa la situación que esté viviendo, y que es preferible que sean sus ciudadanos quienes puedan manejar sus diferencias, pero parece que en Haití se han roto los parámetros. Pero esta es una presencia internacional, por no decir extranjera, que lo es también, bastante aplaudida, ¿no?, y pedida. Digamos que es una presencia internacional con apoyo popular, que creo que marca un punto, no solamente la presencia, porque hay que ver siempre el pasado, aunque sea el inmediatamente anterior. ¿Qué había ocurrido? Bueno, los haitianos por sí mismos, con el acompañamiento de la Comunidad de Estados del Caribe, CARICOM, habían llegado a unos acuerdos que antes se consideraban imposibles, y fue la constitución de un consejo de gobierno. Se discutió muchísimo, fue una labor difícil, muy difícil. Finalmente escogieron a un primer ministro después de una trapisonda que debieron revocar, y han llevado un personaje, ¿verdad?, con mucha experiencia internacional en organismos internacionales, que parece que tiene vocación para liderar el proceso, ¿verdad? Entonces, pudiera decirse que Haití podría estar pisando ya, digamos que, en un terreno hacia un periodo donde las bandas, para no llamarlo de otra manera, ser cauto, no lo controlen todo. Eso, además de ese proceso, fue la constitución del Consejo y la elección del primer ministro dentro del Consejo, que fue una decisión haitiana, aunque con un acompañamiento internacional, y también son sus amigos y aliados del Caribe, predominantemente de habla anglosajona, inglesa. Bueno, todas esas comunidades del Caribe Oriental. Pero hubo otro acontecimiento anterior, y fue la renuncia o salida, primero la salida sin retorno
de Ariel Henry. Él no sabía como que le tenían eso preparado, Juan. Bueno, sí, pues no debía haber salido. Él fue a Kenia, precisamente a Kenia, sí, con el asunto de la gestión de la colaboración internacional. Y cuando intentó retornar, no tuvo por dónde entrar. Sí. No lo podía hacerlo por República Dominicana, porque ya ustedes saben lo que ocurrió. El gobierno dominicano le negó. Y parece que Estados Unidos tampoco estaba en eso, porque tuvo que terminar un momento en Puerto Rico y finalmente en territorio firme continental de Estados Unidos, que le dio acogida. Entonces la salida sin retorno de Henry, que fue su salida del poder, fue también un hecho importante, porque hasta las bandas reclamaron su renuncia. Lo mismo que te recuerda de Philippe. Sí, Guy Philippe, que fue el golpista, también ha desaparecido del escenario. No sabemos en qué puede estar. Es decir, se dieron determinadas condiciones para llegar a este punto, ¿no? Eso es importante. Entonces ahora los bandoleros, las bandas, que siempre se ha dicho que son auspiciadas por sectores económicos, aunque ellos tienen su autonomía, obviamente. Sectores económicos de poder. De poder. Están pidiendo que se abra el diálogo para ellos, que quieren incorporarse a la vida civil. Vi una declaración del más famoso de ellos, de Barbecue. Sí. Barbecue, vamos a decir así porque... Y bueno, ese es un elemento y probablemente que tengamos que decir algo más, pero yo creo que podemos considerarlo después de la pausa. Así es. Nos vamos y regresamos en breve con más en Careo. Bien, de retorno con todos ustedes en Careo, en esta ocasión junto a don Osvaldo Santana. Oye, Osvaldo, mis amigas, mis amigos, lo de Haití parece que está tomando fuerza. Terminamos el tiempo anterior mencionando cómo las bandas de una u otra manera se están como replegando. Hubo un intento o un secuestro como de una ambulancia ayer, pero fue como un hecho aislado que se estaba registrando allá en Puerto Príncipe. Lo que está sucediendo es que, con esto que planteó uno de los líderes de ellos, Barbecue, que están dispuestos a negociar con el nuevo ministro, Gary Conil, creo que se pronuncia. Entonces, él le dijo, bueno, no hay problema, depongan las armas y vamos a ver qué hacemos con ustedes. A ver qué se hace. Sí, habló como un estadista. Sí, él tiene, como decía Osvaldo en el segmento anterior, parece que tiene temple de que puede guiar ese proceso y está tomando algunas acciones de ese tipo. Fue allá a visitar a los kenianos, a darle la bienvenida. A darle la bienvenida, decirle que estamos aquí a su borda, agradecerle naturalmente su apoyo. Y se está manejando con todos los sectores que le llevaron ahí, que no fue un hecho impuesto. Incluso para llegar a ese consenso con él se consultó hasta las iglesias, tanto las iglesias católicas como las evangélicas y algunas organizaciones no gubernamentales. O sea que es un hombre que logró cierto consenso. Ahora, ¿qué va a pasar? La policía tiene que salir a ayudar. No será que harán patrullajes arbitrarios, pero se supone que van a haber focos de banda, me supongo yo, ¿no? Como hacían ellos. Asaltaron un almacén, secuestraron al personal de una iglesia, fueron y rompieron las puertas de una cárcel y todo el mundo está en la calle. Ahí van a acudir los kenianos. Y esto es el momento de ellos entrar en acción, en terrenos, ¿vale? Bueno, es un proceso complicado, complejo. Entonces, como es complejo, requerirá tiempo. Yo creo que eso no es de que llegaron los kenianos, no es tan sencillo. Las bandas están pidiendo un espacio de diálogo, entonces hay que ver cómo manejar eso. Sería interesante porque entonces no tiene que continuar ese derramamiento de sangre. Siempre el diálogo es preferible a la confrontación, pero igual es inevitable, aunque haya un proceso de diálogo con esa gente, ellos tienen que pagar, porque ellos han asesinado a muchas personas. Ellos se constituyeron en bandas criminales y han reconocido quemaron escuelas, hospitales, mataron gente, secuestraron. Toda esa gente tiene que ser encarceladas. Tiene que haber sanción al crimen, al delito. En consecuencia, si bien pudieran hablar con ellos
para que no venga una persecución masiva y que continúen los enfrentamientos, porque si no hay alguna forma hablada, obviamente ellos van a resistir, porque ellos viven en la ilegalidad, en el clandestinaje. Entonces es un proceso interesante, hay que esperar y tampoco se pueden hacer ilusiones. Yo pienso entonces que no bastarían los 400 policías, porque no son magos. 400 policías no son nada. El principio de Kenia. Bueno, el proyecto es que Kenia aporte 1.000, pero en Kenia mismo ha habido resistencia a eso. Es una decisión al final del presidente Ruto, que por cierto está confrontando problemas con una reforma fiscal que aprobó el Congreso, que terminó en una violencia callejera donde murieron más de 14 personas y decenas de heridos. Entonces se necesita también el apoyo de la comunidad internacional, pero digamos de Estados Unidos, que tiene que desembolsar el financiamiento para la operación de rescate, vamos a llamarlo así, de Haití, ¿verdad? Y se requiere también que otras naciones, que siempre son los acompañantes de Haití, los poderosos, Canadá, Francia, los otros amigos que no tienen deuda histórica con Haití, pero que se han declarado amigos de Haití, como por ejemplo Brasil, que haya recursos, pero también personal humano, ¿verdad? Más policías, porque 400 no van a resolverse el problema si vamos a un estado de confrontación con las bandas. Pero yo creo que la otra parte, si es de verdad lo que estamos viendo, si se afirma el proceso de normalización de la vida haitiana, yo creo que a nosotros los dominicanos, que hemos rehuido en toda forma tratar de involucrarnos en eso, más allá del grito ese que no se sabe si qué tan sincero es, de que Haití hay que ayudarlo y que vamos a la ONU y todas esas cosas. Más que eso, yo creo que esta es una oportunidad también para que la República Dominicana comience a tenderle, yo siempre he creído eso, la mano a Haití, que haya líneas de colaboración y apertura, y que los términos de nuestras relaciones no se fundamenten en la actitud defensiva, bueno, tienen que cuidar la frontera, pero no como siempre preparado para la acción, sino que en Haití se está constituyendo gobierno, se está buscando la manera de ordenar el país, y que realmente República Dominicana debería ser siempre un aliado. Y yo creo que los haitianos, por más arrogantes que puedan ser, tienen que aprender de nosotros. Ellos tienen que ver cosas y nosotros podemos hacer cosas que sean beneficiosas para las partes, y que el momento es oportuno para que se comience a abrir ese canal de comunicación entre las autoridades haitianas, que había sido ya por un largo periodo tirante, no solamente por lo del canal, sino por la misma inestabilidad, y comience un proceso de comunicación, porque no tenemos de otra. Tenemos que comunicarnos con Haití, tenemos que acelerar los intercambios económicos, y tiene que haber viajes también en la isla, ¿verdad? Porque esa es una realidad, ellos están ahí y son parte de nosotros, como es la tierra misma. Entonces yo creo que el gobierno dominicano debe ser proactivo y entender que probablemente ahora más sería oportuno, porque ellos lo necesitan bastante, que se explore la posibilidad de normalizar digamos, al máximo las vías de comunicación y entendimiento con Haití. Un detalle, quizás antes de irnos a la pausa, Osvaldo, tú lo has marcado. Haití sigue siendo Haití y nosotros República Dominicana. Haití, y no lo podemos ahora necesitaremos que vivir con ellos. Lo que viene en este proceso de pacificación o de normalización de la nación está muy asociado a fuerzas militares, a inteligencias, a persecución, pero siguen siendo los grandes consumidores, siguen siendo personas que necesitan. El mercado al que le llevamos todos los años productos, servicios, bueno, no tanto servicios, productos de diferentes tipos, por más de 1.200 millones de dólares. Eso es mucho dinero, es nuestro segundo mercado, formal e informal, es una realidad que está ahí. Y en 4 puntos fronterizos. Y nos suplen mano de obra también, aunque decimos que son muchos, no lo hemos sabido regular, pero es una mano de obra que está ahí. Y ellos no necesitan a nosotros a ellos. Lo que queremos es que haya paz y tranquilidad allá, porque también eso se va a reflejar para bondad nuestra en República Dominicana. Vamos a la siguiente pausa comercial. Cuando regresemos habrá más comentarios en Careo, recordándoles que Careo también le llega a cortesía de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Esa es la del cero y el cerito de oro. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, una institución bancaria
que siempre está presta para servirle a usted. Nos vemos en breve. Seguimos con todos ustedes aquí en este programa Careo. Bueno, parece, Osvaldo, como que la reforma fiscal le están dando forma. Y yo voy a decir, está cogiendo forma que le están dando aceleradamente. Recuerda, leí un trabajo tuyo en pronosticamedia.com, que por cierto voy a invitarlo a ustedes, además de que pueden también suscribirse aquí en Careo, cuando estamos ya en YouTube, darle a la campanita como suscriptores de este programa, y seguirnos y nosotros mandarle a veces algunos programas y estas cosas. Que vayan también a la página www.pronosticamedia.com. Es una revista que actualizamos una vez a la semana, concretamente entre los martes en la noche, miércoles en la mañana, para que usted le dé algún tipo de seguimiento. Pronosticamedia.com. Ahí Osvaldo escribía sobre lo que estaba pasando, creo que fue la semana antepasada, sobre el tema este de la reforma fiscal, cómo el país estaba siendo conducido a la necesidad de colocar el tema en agenda, porque naturalmente era de interés del gobierno central y de los sectores que se sienten más identificados con este gobierno, para que estas cosas se empujen lo antes posible. Hay quienes han sugerido incluso que sea aprobada en esta legislatura antes que venga el nuevo Congreso el 16 de agosto. Como que eso tiene que ir rápido. Antes era como caña para el ingenio, pero ya no se usa mucho porque no tenemos caña. No tenemos caña, pero no mucha. Entonces, somos importadores de azúcar neto. Sí, por cierto, muy buena, otra vez de escasez. La que traemos de fuera, ya como en el consorcio azucarero central, por allá por el sur, queman los cañaverales para coger la caña y hacer el azúcar, sale oscura, ya no es parda, es oscura. Bueno, y entonces, eso plantea tantos problemas, aunque no nos vamos a salir del tema, sobre todo de contaminación. Ellos siguen quemando los cañaverales. Antes perseguían a los quemadores de caña. Ahora son los propios administradores del ingenio. Pero vamos con el tema. Sí, no te decía eso. Entonces, es un tema. El caso es que el Fondo Monetario Internacional, saben mucho esa gente, más que nosotros los dominicanitos. Los dominicanitos. Sí, publicaron un comunicado diciendo que hay que meterse en reforma, que no hay de otra. Siempre el Fondo Monetario, que es como la institución a nivel mundial que se encarga de ejercer presión sobre los países como República Dominicana, porque entre ellos mismos no hay tanta ellos presión. Dicen que son acompañantes. Sí, bueno, pero que ellos no imponen nada, que ¿tú son los gobiernos cuando a ti te agarraban en el parque de Tamayo Preso, acompáñenme al cuartel? Tú sabes que yo no lo veo así. Ellos lo que hacen es que te ponen condiciones, reglas, pero tú decides. A veces hay reformas que a veces que van acompañadas cuando tú tienes alguna necesidad por déficit de algún financiamiento. Ellos te dicen, mira, tú tienes que cambiar esto, lo otro, pero eres tú quien tiene que aplicarla, tienes que hacerla. Es decir, ellos no te imponen nada, eso es historia de los gobernantes para lavarse las manos. Y entonces le echan la culpa al pobre FMI. Bueno, pero entonces en ese discurso... Pero es un fondo Monetario Internacional que le sirve a los estados a conveniencia de partes. En ese discurso así de acompañarle y decirle lo que más le conviene, es difícil que ellos incluyan cláusulas que piensen y miren, pero hagan aquello, tomen esto, pero no golpeen los bolsillos de la gente. Es muy difícil eso. No, le va mejor cuando tienen que golpear a... Ellos hacen recomendaciones técnicas y no creo que sean necesariamente malas. Depende, Dios te ha dicho, de quienes las apliquen. Pero bien, yendo al tema de la reforma. Ellos han puesto sazón. Porque se había calentado el tema. Pero que ya vi de 3 miembros del Fondo Monetario Internacional y rindieron un informe, hicieron comentarios. Es un referente, ellos no dicen específicamente hagan esto o lo otro, pero lo que está claro, dicen ellos ahí, que realmente tiene que haber algún cambio en la legislación dominicana para aumentar los ingresos fiscales. Eso tiene que ser con impuestos,
no sé, nuevos impuestos. Hablan también, eso es importante, en el documento habla de que hay que eliminar algún nivel de exenciones, es decir, sectores que son favorecidos para no pagar impuestos. Sí. De que cuando para fomento de la industria, para fomento de aquello y lo otro, pero siempre son las clases más poderosas que se benefician. Ellos plantean que hay que eliminar un nivel importante de exenciones tributarias, si en favor generalmente de los ricos y de los grandes inversionistas. Ellos plantean eso, pero también dicen que el gobierno tiene que tomar medidas con el problema del déficit del sector eléctrico. El gobierno viene financiando el sector eléctrico, obviamente lo hizo en su momento cuando la crisis difícil, cuando verdad el calentamiento, el punto inicial de la guerra de Ucrania, se han quedado esos financiamientos. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Qué van a hacer con el servicio? Más los problemas que tienen las sedes, que hay que hacer cambio ahí, porque hay pérdida, lo que ellos llaman pérdida técnica, y pérdida también porque no cobran. Acá hay un montón de personas que se benefician del servicio eléctrico pero no pagan. También evaden el pago. Entonces, la reforma fiscal también se necesita porque nos hemos endeudado demasiado. Cada vez que yo veo el tema de la deuda me sorprende, porque una de las grandes propuestas de Abinader cuando era candidato era que él iba a parar la deuda y que con los ahorros que él iba a hacer en la administración, que iba a recortar gastos, pues el dinero iba a rendir más y que no se iba a necesitar seguir cogiendo tanto dinero prestado. Pero ¿qué ha pasado? La deuda pública en un periodo de 4 años ha crecido de una manera extraordinaria. Es decir, creo que la recibieron en 34.000 y están 40 y pico de mil. Es decir, ha sido una cosa extraordinaria. Pero el gobierno tiene necesidad también de invertir. Necesita dinero. Entonces, la cuestión es cómo hacerlo para no afectar a los más débiles, sobre todo a la clase media, porque a los pobres siempre hay medidas sucedáneas, hay subsidios. ¿Cómo abordarla? También habría que ver el momento de las reformas. ¿Qué tan oportuna es la coyuntura? Tú decías, bueno, ahora o después de la juramentación. Yo creo que una decisión política tienen que decidirlo los gobernantes, pero ya le queda de este periodo al gobierno que continúa 45 días, algo así. Sí. Un mes Sí, y pocos días, 48 días, algo así. Entonces, apresurar una reforma en tan poco tiempo, es lo que tiene. Estoy hablando nada más porque se ha planteado este es un tema que da para algo más. Sí. Se han planteado un paquete de reformas. Entonces, ¿en qué tiempo lo van a hacer? Porque hay que hablar con la sociedad. Y además, se está hablando generalidades. El gobierno no ha dicho cómo va a ser la reforma, no han presentado los proyectos. Entonces, hasta que no se presenten los proyectos, todas esas opiniones, bueno, se puede hablar políticamente o en general de cosas, o de lo que aspiraríamos, o que sería una verdadera reforma, que sería una reforma integral, pero no hay nada sobre la mesa. El presidente no ha dicho, esta es la reforma que proponemos. Ese es un aspecto, y hay otro aspecto que no sé si lo abordamos ahora, pero no, parece que el tiempo es la pausa. Sí. Tiene que ver con los actores políticos. Yo creo que es bueno que volvamos sobre este tema. Nos vamos y volvemos en breve con más, aquí en Careo. Muy bien, de retorno con todos ustedes. Estábamos refiriéndonos en el segmento anterior al caso que está ya en el tapete, que es el de la reforma fiscal, una iniciativa del gobierno que está recibiendo muchas opiniones, muchas ideas, pero Osvaldo cerraba su participación planteando que no hay una definición sobre a qué vamos a reformar. ¿En qué vamos a variar? ¿En qué proporción? ¿Qué vamos a ajustar? ¿A quiénes vamos a afectar? Hablate de las líneas generales que traza el Fondo Monetario. ¿Cuáles van a ser los nuevos contribuyentes en el caso de la reforma? Ahí, ¿y cómo eso va a ser distribuido? ¿Cómo quedarán los grandes contribuyentes? Son temas. ¿Sigue ahí? Bueno, pero hay una cuestión todavía mucho más importante. Tiene que ver con la reforma en sí mismo. Se ha planteado que ahora el presidente no, el gobierno, está más cómodo para la reforma, porque tiene a su favor todos los poderes. Por eso es que parece obvio que aunque el presidente precipitó el debate, yo creo que la misma noche o días después de que ganó las elecciones,
en realidad no parece, aunque es una decisión, yo decía ahorita, política del gobierno, sus autoridades, decidir cuándo, pero siempre es importante el momento, el sentido de oportunidad. Entonces, no parece que tenga sentido presentar una reforma ahora a un Congreso que está terminando y a la misma población, porque hay fases. Entonces yo pienso que tendría que ser necesariamente que la preparen ahora, que la pueden hasta anunciar, pero no la deberían hacer hasta que no esté constituido el nuevo Congreso y el nuevo gobierno instalado, aunque son las mismas personas. Entonces, eso es importante desde muchos puntos de vista. Primero, el gobierno tiene que decirle a la población, informarle a la población cómo es, cómo va a ser, es decir, el contenido, uno, de la reforma fiscal, los términos, lo que son los sectores que van a ser impactados, cómo es que lo van a hacer. Viene una labor de explicación y de didáctica, es una obligación del gobierno y un derecho de la ciudadanía a estar informada. Entonces es una fase previa. Si tú no educas, si no informas primero, incluso si no educas, si la reforma no es comprensible para la población, puede haber problemas. Entonces la población tiene que asimilarla o entenderla, puede estar de acuerdo o en desacuerdo. La gente nunca quiere, obviamente, que le aumenten las cosas, ni que le metan, ¿verdad?, que tenga que contribuir más. Entonces hay un aspecto que es clave. ¿Con quiénes tú vas a hacer la reforma? Si bien el gobierno lo puede hacer todo porque es mayoría, modernamente, la reforma, y ahora comienzo a pensar en otra reforma de la que no hemos hablado, que el presidente también la presentó, la reforma constitucional. Las reformas, todas que involucren a sectores, a la población, no la puede hacer un gobierno solo, por más mayoría que sea. Oye, ¿qué cosa? Tú puedes controlar todo, pero no le puedes imponer nada, porque la población es la destinataria a la gente. Entonces el gobierno tiene que hablar con los sectores, tiene que hablar con la población simple y tiene que hablar con los actores políticos que han puesto ya distancia. ¿Qué instrumento? ¿Cómo lo van a hacer? ¿En qué escenario? ¿En el Consejo Económico y Social? ¿En qué lugares? ¿Cómo va a ser eso? Hay muchas cosas por definir. Entonces, cometería un error el gobierno si no socializa, que esta es la palabra, debidamente, primero la reforma de la que se habla, la fiscal, y luego todavía la otra, que todavía de contenido político con mucho más implicaciones, la constitucional. Todo eso tiene que ser hablado y especialmente consensuado. Políticamente, en tiempos modernos, yo creo que no ha habido, y puedo decir quizá en el mundo, hasta en gobiernos cerrados y fuertes, reformas sin que por lo menos desde el punto de vista formal se haya llenado el ritual del diálogo, la negociación y el pacto. La misma Constitución, en su naturaleza, es un gran pacto social y político. Es un documento que norma las relaciones en la República. Entonces, cualquier cambio referido a ella y otros cambios internos, lo que tiene que ver con la ley, como por ejemplo una reforma fiscal, tiene que pasar por ese sedazo de clave. Entonces uno tiene que ver, hay que ver con qué viene el gobierno, cómo es que lo van a hacer. Entonces es un tema que necesariamente tiene que ser discutido por quienes nos gobiernan y esa discusión compartirla y socializarlo con nosotros los infelices, porque estamos del otro lado. Precisamente para hablar podemos entender. De nosotros los infelices es el impacto de los ella. Desamparados. Sí, es el impacto de ella sobre esa parte de la población. Cada reforma fiscal, no importa en qué país sea, por la misma característica de los tipos de gobierno que la implementan y de sus asesores o acompañantes, Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, traen un componente de recaudo tan fuerte que la población obligado tiene que plegarse a esas cosas. ¿Y cómo se plega? Ojalá mencionar algunos elementos clave. Cuando se habla de exención, de eliminar algunas exenciones, los ricos no van a perder eso. Si yo te estoy vendiendo, para poner un caso, el kilo de energía eléctrica, porque tú me das un cariñito con el gas a 10 pesos, parece una tontería, y yo me escudo un poco en que tú me estás dejando de cobrar parte de ese impuesto, no te va a salir a 10, te va a salir a 12, porque yo no lo voy a perder todo. Y así mismo pasa con otro tipo de productos que vienen del extranjero, con ese tipo de subsidio o apoyo de los grandes empresarios. Ahora, la población, ¿cómo? ¿Con qué cuenta? ¿Qué va a hacer? Y también hay muchos temas, listos accesorios, como que no se están planteando. Hay que recaudar más, pero no se habla de la evasión fiscal o la elusión.
Sí, lo que saben hacer, aquellos que cuantejan muchos capitales para dejar de pagar al fisco. Entonces, ¿qué van a hacer con esa gente? ¿Cómo que van a lograr resolver esas cuestiones? Es muy difícil. El gobierno quizás, tú dices, no, pues tenemos todos los poderes. Espérate, pero eso no quiere dejar dicho que toda la población está con el gobierno. Si todos los que están votaron por el gobierno, 57% de 8.100.000 que estaban en el padrón, tú calculas que votó un 54%. Entonces tú dices, pero espérate, no todo el mundo. Ahí, y la oposición obtuvo un 40% de los votos. Es un tema político social que Osvaldo está llamando a buscar, a consensuar. Y es verdad, no porque arrasamos con todo, tenemos a todo el mundo bajo nuestra orientación. Además que no es posible políticamente. Se ha visto, sí, ya es tiempo de la pausa, pero eso es global, se ha visto así. Tú puedes tener todo. El mundo ha cambiado demasiado, pero tú tienes que llegar a acuerdo con la gente. Tiene que haber una negociación y entendimiento. Volvemos en breve con la parte final de este subprograma Careo. Muy bien, de retorno con todos ustedes en Careo. Osvaldo y yo hablando de reforma y cosas y ajuste y fondo monetario, uno quizás lo que dice puede ser insignificante ante esos guruses, Osvaldo, que vienen a asesorar aquí y allá. Pero miren... Pero nosotros tenemos unas cabecitas, ¿verdad? No son solo los expertos. Y tenemos, yo creo, un elevado entendimiento de lo que se ha llamado sentido común de las cosas. Yo a veces digo esas cosas porque a veces los gobiernos como que se obnubilan y toman decisiones. Miren, no se ha aprobado la reforma. Le voy a mencionar algo de cuando hablé de impacto de reforma fiscal. En el 1984, Osvaldo, era el presidente Salvador. Mira, era el PRD, que ahora es como si fuera el PRM. Hubo una poblada aquí que no se calculan los muertos. Después de unos ajustes al Fondo Monetario Internacional, 22, 23 y 24 de abril. No se ha podido precisar la cantidad. La cantidad, no, porque eso comenzaron por Capotillo matando gente, porque la gente se lanzó a la calle. No se aprobó la reforma fiscal y ya los comerciantes comienzan a curarse en salud, como dicen ellos, para no quedar sin capital. Arroz, para arriba. Azúcar. Para arriba no, en cuáles términos, dirán que uno exagera, pero es un proceso largo que viene subiendo el arroz. Pero yo he comprado ya arroz hasta 45 pesos. Y entre 35 y 45 fluctúa según la calidad. Un cartón de huevo, Valdo, que dice la cosa que no... Que bajó, por cierto, después de las elecciones, antes de las elecciones... En los supermercados a 200 pesos huevo con mediana calidad. ¿Cómo salen el cartón de 30? ¿A cómo que tú dices que está? A 200 pesos. El cartón de 30, 6 por 3, 18, están a 7. Así es. A 6,50. Sale ahora un mueble. Te dicen que están el cartón a 130 pesos en Inespre, pero... Tú vas a Inespre, compras esos huevitos que no sabes si son de paloma o de qué. Y cuando lo abres para freírlo, no se registra bien la yema. Uno funde de cemento, Osvaldo. Tú que bregas con construcciones a veces. Digo yo. En la casa. Oye, del 2020 aquí al 2024 ha subido en un 50%. Y en lo que va de año ha subido 550 pesos una funda. Yo compré, a mí me tocó comprar, tú sabes que se me levantaron una cerámica en el frente de la casa y tuvimos que comprar 2 fundas de cemento. 550, yo me quedé porque hacía tiempo yo no compraba cemento. Pero hay que comprar con la boca abierta. Hay una cosa que se llama Pegatox. Sí, esa es una marca. No, hay diferentes marcas. Es el que va con la cerámica de Valle Gris. Cerámica, exactamente. Como de 25 libras. Exacto, tú claro. Ahí. Ahora, oiga lo otro, los pasajes. A uno de los muchachos... De los pasajes al interior. Y aquí pero también vino los intermediarios de los que manejan turismo y vuelos. Las agencias, sus servicios lo aumentaron un 25% también. Pero la onza ya ahora dice con tarjeta, y que tú pagas con tarjeta en la onza. Está a 35 pesos, bueno, mira, 20 pesos en la onza. Los carritos públicos ya están a 40 pesos y no ha venido la reforma. Con la reforma va a venir el que se le quiten los subsidios, los combustibles. Y entonces, ¿qué van a decir los choferes? ¿Qué van a hacer con eso? A comprar combustible más caro, tienen que aumentar el pasaje. Yo no quiero ser agorero, ¿verdad? Vaticinio agorero, pero yo estoy hablando de lo que ha ocurrido. ¿Qué es lo que ha pasado?
desde el año pasado que hubo un proceso de escalamiento de precios, ¿verdad? Que ya entrado este año comenzó a pararse. ¿Sí? Lo que llamábamos como inflación se detuvo. ¿Sí? Los altos precios se pararon, pero no bajaron. Entonces, incluso cuando llegan las elecciones, ya los precios se habían estabilizado, la misma oferta de productos, todo eso se estaba estable, pero alto. Entonces, ahora de nuevo hemos entrado a otra fase que yo no puedo hablar de escalamiento, pero sí de subida de precios. Yo no sé cómo es que la gente pobre está construyendo. ¿Tú sabes cómo impacta estos precios? Solo el aumento del precio del cemento impacta la construcción de vivienda en más de un 3%. El precio del total de... Imagínate, ¿tú sabes cuánto cuesta un blog? ¿Tú has comprado un blog? Yo últimamente hay un blog, no puedo uno decir marca, pero están por encima de los 40, 45 pesos. Dependiendo también. Es decir, la no sé cómo la gente, más el acero, cómo la gente lo hace, la mano de obra. 3.600 el quintal en acero. De varilla. De varilla, 13 varillas. Entonces, yo no sé cómo es que la gente lo está haciendo. Quizás hay mucha gente que recibe dinero del exterior, la famosa remesa, que este año ya llevamos, yo creo que más de 10.000 millones, una cosa así. ¿Y la mano de obra tú calculas en la construcción? Sí, es decir, mira, te pegué esos 5 bloques, te digo, no es 2.000 ahí. Cualquier cantidad te piden. Es decir, pero la gente se ha ido acostumbrando, se ha ido acomodando y buscan la manera. Pero es preocupante esta tendencia, porque todo eso significa, por ejemplo, cuando tú te encuentras que vas a comprar el arroz o que vas a comprar esto o aquello que te ha disparado, ¿qué es lo que la gente hace? La gente compra lo que resulte menos caro. Pero eso impacta en tu calidad de vida. Claro. Si tú comprabas un queso, por ejemplo, que un cheddar, por ejemplo, que te gusta mucho, importado de determinada calidad, pero cuando tú vas que encuentres el precio de la libra, dices, pero esto está demasiado caro, entonces tienes que comprar el sucedáneo. Y así. Pasa también con otros productos. Entonces, si no tiene al final, tú dices, bueno, coge un plátano y coge un chin de aceite, no tiene que ser de oliva, algo para humedecer la cosa, ¿no? Para que no sea tan duro. Sí. No tenga que beberte un vaso de agua para bajarlo. Claro, hay muchísima gente que vive muy bien, hay la clase media está bien, hay que tratar de que no empeore en este proceso, que no pague los platos. Y los pobres, la gente dice, ellos siempre se van a acostumbrar, pero es preocupante. A mí lo que me preocupa, cómo eso va a impactar a la gente, cómo la gente lo va a recibir. Porque al final, después de este proceso que fue de alza y estabilidad en alza, la gente lo entendió y lo aceptó, estaba en un periodo electoral y todo, y se acostumbró. El deseo es que esto sea, porque parece que es inevitable, lo más suave posible. Se ha acabado el tiempo, mis amigas y mis amigos. Vamos a dejar la invitación para que nos juntemos el próximo sábado aquí en Careo. Bueno, Osvaldo, si Omar sigue su afán, estamos por aquí esperando. Él vendrá la próxima. Nos vemos el sábado a la 1 en punto aquí en Cinevisión. Pásenla bien.